Muy buenos días, hermanos. Muy feliz sábado para cada uno. Eh, en la iglesia de ahí de Goes es un privilegio para mí poder estar compartiendo este tema con ustedes, compartiendo estos momentos. Así que para hacerlo de la mejor manera vamos a invocar el nombre de nuestro buen Dios, ¿sí? Oremos. Padre Santo que moras en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día maravilloso que nos estás regalando. Necesitamos, Señor, del Espíritu Santo, de tu presencia en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder entender estas palabras que tú traes para nosotros. Señor, bendícenos de forma especial para que guardemos en nuestros corazones estas verdades preciosas y presentes que necesitamos saber, que también nos ayudarán hoy en nuestro diario vivir. Querido Dios, te pedimos estas cosas sin merecerlas, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que traigo para hoy es un tema que realmente ha llamado mi atención desde hace mucho tiempo y que he estado estudiando un poquito, leyendo a través de la palabra de Dios y a través de un libro de profecía que se llama La verdad acerca de los ángeles. Así que hoy vamos a ver cuál es el papel de los ángeles a través de la historia, eh, a través de los tiempos, ¿no? Con los hombres, y cómo Dios tiene a sus ángeles, ¿verdad? Eh, y son enviados a la tierra para ayudar, para sustentar, para consolar a cada ser humano. Recordemos también que tenemos el otro bando, que es el bando de Lucifer y sus huestes satánicas también, ¿no? Que también estaban trabajando y haciendo de las suyas, que la hicieron en el pasado y también hoy están trabajando. Sabemos que el tiempo para ellos es definitorio y es corto, porque sabemos que pronto viene Jesús a buscarnos, y es así que ellos trabajan aún con más fervor para hacernos caer. Sabemos que la Biblia nos cuenta muchas escenas donde participan los ángeles. De hecho, hay más de 300 insinuaciones o que nos hablan acerca de los ángeles, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y más de 180 veces hace mención en el Nuevo Testamento. Eh, para introducirnos en este tema, me gustaría que podamos compartir una historia que ya la conocemos y la conocemos muy bien, porque desde niñitos o cuando somos maestras de niños, se las contamos a los niños de forma especial, ¿verdad? O los que recién hemos entrado a la iglesia, de alguna manera hemos leído esta historia porque realmente es muy impactante. Y la historia de Noé. Noé con su familia, ¿verdad? Que el Señor le manda una misión especial, pero vamos a leerla de forma directa aquí en la Biblia. Y vamos a ir a Génesis 6, ¿sí? Busquemos en nuestras Biblias, por favor, para corroborar todos los datos que estamos dando, ¿sí? Génesis 6, 9 al 14. Y ahí dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tierra. Caminó Noé con Dios y engendró Noé 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El Señor había ordenado a Noé
que diera, eh, que cumpliera esta orden, ¿verdad? Había dado las directrices de por qué él iba a destruir la tierra. La tierra había llegado a su máxima corrupción, ¿verdad? Ya estaba todo contaminado. Los hombres no buscaban de ninguna manera a Dios. Entonces, tristemente, para Dios tenía que tomar esta decisión, y tristemente para él era muy difícil, porque él había creado a esos hombres. Él amaba su creación, pero él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y tristemente tuvo que tomar esta decisión. Y ahí vamos a ver cómo el espíritu de profecía nos muestra cómo fue todo esto hecho, y ampliándolo un poquito más, y cómo fue la función de los ángeles también. Y entonces dice: aquellos que viven en los días de Noé y de Abraham fueron más parecidos a los ángeles en forma, gracia y fuerza. Desde entonces, cada generación se ha ido debilitando. Y quiero compartir con ustedes, decir la referencia, por si en algún momento quieren también leer este libro. El capítulo que voy a tratar hoy es el capítulo 6, ¿sí?, acerca de esta historia, y se llama Los ángeles antes y después del diluvio, ¿sí?, para que tengan en cuenta. Entonces sigue diciendo: más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendrían más misericordia de los miembros de la raza corrupta. La función del ángel era mostrarle a Moisés que el Señor había tomado esa decisión, pero no quería que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y los transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, con el fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. Noé iba a estar predicando por 120 años, y de hecho lo hizo. 120 años, cada martillazo que él daba, cada golpe, cada día que él se levantaba a construir esa arca, era un sermón que él iba a predicar a la gente. Pero en realidad la gente no quería escuchar nada de la palabra de Dios, no quería escuchar de ese Dios que los había creado, y tomaron su decisión. Dice: se enviaron ángeles, y esto es algo que me llamó mucho la atención, porque la Biblia no hace una referencia específica de cómo Noé juntó los animales, ¿verdad?, las bestias, y las introdujo en el arca. Pero aquí el espíritu de profecía nos habla claramente cómo fueron traídos al arca. Y presten mucha atención. Dice así: se enviaron ángeles para reunir en los bosques y los campos a los animales que Dios había creado. Los ángeles buscaron a los animales, y estos los siguieron de 2 en 2, macho y hembra, de 7 en 7, los animales limpios. Y es muy interesante porque esta obra fue trabajo de los ángeles. El hecho de reunir a esos animales para que fueran salvados fue tarea de los ángeles. Es impresionante ver cómo las huestes de Dios, ¿verdad?, estos ministros, hijos del Señor también, que de hecho se llaman hijos de Dios muchas veces, tuvieron su parte en la obra de Dios, ¿sí?, y hasta hoy la tienen y la tendrán hasta el tiempo del fin. Y ahí dice, vamos a leer un poquito Génesis 7, un poquito más adelante, ahí donde están ustedes. Génesis 7:1. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y también vamos a leer Génesis 7, un poquito más adelante, del 6 al 9. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas
vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. ¿Sí? Ahí nos aclara el panorama que ya ellos tenían que entrar en el arca, ¿verdad? Y bueno, ya se había terminado el arca. El Señor les manda entrar a Noé, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? A sus 3 hijos con sus nueras, ¿sí? Con sus respectivas esposas. Y el arca va a ser cerrada. Tristemente, nadie más decidió entrar en el arca, ¿sí? Se mofaban, se burlaban, se reían del fiel Noé. Pero vamos a ver qué sucede. Dice, todo estaba listo para cerrar el arca, cosa que Noé no podía hacer desde el interior. La mofada, miren qué interesante esto, que quizás muchas veces no lo tenemos en cuenta. La mofadora multitud vio a un ángel que descendió del cielo revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. Cerró la maciza puerta exterior y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. Ahí el ángel nuevamente haciendo su parte, ¿verdad? Cerrando esa puerta que Noé no podía cerrar desde el interior. Pero ya estaba todo tan planeado por el Señor de esta manera que los ángeles iban a tener su parte. Inclusive dice que también ellos podrían hacer la obra que se nos ha encomendado a nosotros y seguramente la harían mucho mejor que nosotros, pero el Señor nos permite que nosotros podamos participar de esa obra, ¿sí? Es nuestra tarea hoy. Obviamente que van a estar los ángeles ahí para ayudarnos. Y seguimos avanzando un poquito más y dice, a pesar de la solemne demostración del poder de Dios que habían contemplado, de la inusitada presencia de los animales que venían de los bosques y de los campos en dirección al arca, el ángel de Dios que descendió del cielo revestido de luz y terrible majestad para cerrar la puerta, los impíos endurecieron sus corazones y continuaron divirtiéndose y mofándose de las manifestaciones del poder divino. Qué triste es ver esto y pensar, sí, fue en el diluvio, ellos no creyeron, ellos se perdieron porque no hicieron las cosas que Dios les pidió, ¿verdad? Que lo aceptaran a Él en su corazón. Pero si lo traemos a nuestros días, hoy, yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy mofando de las cosas de Dios? ¿O estoy haciendo lo que Dios me pide? ¿Estoy cumpliendo con los mandamientos? ¿Estoy leyendo su palabra? ¿Estoy orando como debo para mantenerme firme y cerca de Él? ¿Estoy cumpliendo con lo que Él me pide? Estas historias, hermanos, nos ayudan a ver nuestro presente hoy. Tenemos que siempre tratar de, con estas historias, traerlas a nuestros días y ver en qué situación nos encontramos nosotros. Continúo leyendo. Pero el 8º día los cielos se oscurecieron. Desde las nubes las lluvias descendían sobre ellos. Era algo que no habían visto antes. Recordemos que antes no había llovido. En ningún momento había caído agua del cielo o habían brotado agua de la tierra, sino que el Señor enviaba un rocío para regar la naturaleza, ¿verdad? La tormenta aumentó en violencia hasta que las aguas parecían descender del cielo como tremendas cataratas. Chorros de agua surgían de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando rocas macizas a cientos de metros de altura,
para luego caer y sepultarse en las profundidades de la tierra. Miren la escena, miren los detalles. La violencia de la tormenta aumentó y entre la furia de los elementos se escuchaban los lamentos de la gente que había despreciado la autoridad de Dios. Árboles, edificios, rocas y tierra salían disparados en todas direcciones. El terror de hombres y animales era indescriptible. Y miren esto, presten atención. El mismo Satanás, el ángel que había sido creado por Dios, que era excelso, que era uno de los más importantes ángeles en el cielo, que había detestado a Dios y que había rechazado la autoridad de Dios y ahora estaba en la tierra ocasionando todo este tipo de problemas, el hecho de que la gente se mofara de Dios, que lo rechazara. Miren lo que sintió. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida. Qué terrible, ¿no? Qué terrible pensar que el mismo creador del mal está asustado, está con miedo de ver toda esta escena, de participar de ella, cuando él fue el que introdujo todo este mal a la tierra. El arca avanzaba con seguridad. Algunos ángeles sumamente fuertes la guiaban y la protegían de todo peligro. Su preservación a cada instante de esa terrible tempestad de 40 días y 40 noches fue un milagro del Todopoderoso. Y aquí vemos cómo los ángeles tienen su participación en la obra de Dios. En cada historia, hermanos, en el pasado, como así también en el presente hoy, nosotros tenemos nuestro ángel. Y muchas veces miriada de ángeles. Elena cuenta que cuando nosotros elevamos una oración al cielo, va al Padre y Él envía a sus ángeles, pero también a sus huestes de ángeles, para que ponga una valla de fuego, dice, en derredor, para que esas huestes satánicas que nos están acechando corran despavoridas. Es interesantísimo, hermanos, saber que nosotros tenemos protección extra, pero depende de nosotros tener esa protección. Si nosotros clamamos a Dios y nos entregamos de corazón a ese Dios todopoderoso que tenemos y en el cual creemos, Dios va a enviar a sus ángeles. Dios mismo nos va a proteger, pero también va a enviar a sus ángeles, a su ejército, para protegernos. Solo tenemos que creer y avanzar, y las manifestaciones milagrosas se verán a nuestro alrededor, así como se vieron en los tiempos de Noé y a través de la historia. Sigamos avanzando. Como en el pasado, ahora los ángeles de Dios están haciendo su obra, pero también los ángeles del enemigo. Y quiero compartir también de este libro. En la página 147, en el capítulo 20, en el libro La verdad acerca de los ángeles. Y el título es Los ángeles en la crisis final. Y aquí nos va a dar un pantallazo de cómo Satanás y sus huestes están trabajando hoy, ¿sí? Hoy, en este tiempo, porque sabemos que estamos y este es el tiempo del fin. Y miren lo que dice aquí. Agencias satánicas en forma humana tomarán parte en este último gran conflicto para oponerse al establecimiento del reino de Dios. Los ángeles celestiales en apariencia humana también entrarán en el campo de acción. Estos dos bandos antagónicos existirán hasta que concluya el último gran capítulo de la historia de este mundo. Sabemos, y repito, que tenemos dos bandos. Están los ángeles buenos con su líder Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Están los ángeles los malos, las huestes satánicas dirigidas por el propio Lucifer, que han estado desde el comienzo y estarán hasta el final de nuestra historia. Y continúa diciendo,
Satanás utilizará cada oportunidad que tenga para alejar a los hombres de su alianza con Dios. Cada oportunidad, hermano, cada día, cada minuto de nuestra vida, el enemigo estará ahí acechándonos como león rugiente, haciéndonos caer, queriéndonos devorar. Tanto él como los ángeles malignos que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres para engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán en forma humana y utilizarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Todos tendremos parte en la acción, pero hermanos, repito, los dos bandos están actualmente vigentes y trabajando, pero nosotros tenemos la opción de elegir. Si nosotros oramos, leemos la palabra, nos encomendamos a Dios y hacemos lo que Dios nos pide, vamos a estar del lado de Dios. Pero si nosotros desechamos todas esas cosas y nos levantamos en la mañana y salimos a nuestra tarea o desayunamos o hacemos las cosas del mundo como prioridad, vamos a estar eligiendo en ese día al propio Satanás, porque vamos a estar despreciando la seguridad que Dios nos puede enviar. No permitamos que eso nos pase, hermano. No permitamos entregar nuestra vida a esa fuerza del mal. No permitamos entregar nuestro esposo, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos de iglesia. Hermanos, tenemos una obra preciosa y es interceder por cada alma, cada día. Y si bien quizás alguno puede decir, sí, pero yo tengo mucho por qué orar, y cada uno pide una oración y pide, sí, hermanos, y es nuestra tarea. No bien nos llega el pedido de oración, una hermana está pidiendo, un hermano, por un mensajito de WhatsApp, ora por tal cosa. Oremos en ese momento. Esa es la oportunidad. Ese es el momento justo para interceder ante Dios. Una, porque después nos podemos olvidar, porque son muchos pedidos o por el ajetreo de la vida diaria. Y otra, porque en ese momento es el momento justo, el momento de necesidad en que la persona está clamando para que oremos. Es necesario que nosotros hagamos nuestra tarea, porque si no la hacemos nosotros, el enemigo mismo la va a hacer por nosotros, pero de una forma diferente. Quiero invitarlos para que busquemos en nuestra Biblia Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 10. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 10. Y aquí vamos a ver cómo se manifiesta el mismo Satanás. Compartamos la lectura juntos. Segunda de Tesalonicenses 9 y 10. Y dice, el avenimiento de este impío que es obra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor, perdón que me equivoqué, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sí, estaba bien. La letra es media chiquita y se me va. Entonces, el enemigo va a hacer falsos milagros. Se va a como dice 2 de Corintios 11:14, va a ser como un ángel de luz. Él se va a manifestar de forma poderosa y va a hacer milagros como los que hizo Jesús. Pero nosotros podemos discernir esos milagros si estamos receptivos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. El Señor nos va a dar la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para ver esas obras satánicas. Y quiero también que vayamos a Apocalipsis 13, buscamos Apocalipsis 13, ahí también vamos a ver otras manifestaciones del enemigo. Apocalipsis 13, 13 y 14, ¿sí? Compartamos la lectura juntos. Y dice así, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren las manifestaciones de poder del mismo Satanás. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Las manifestaciones de poder son tremendas, hermanos, y que nosotros no vamos a ser capaces de ver si no estamos con Dios, si no oramos fervientemente para que Dios nos muestre estas cosas. Vamos a ser engañados. Vamos a pensar que estamos en los caminos de Dios y en realidad nos hemos apartado. Y vamos a ver qué nos dice, qué nos amplía el espíritu de profecía en cuanto a estos temas. Y ahí vamos a leer en el mismo capítulo 20 de la verdad acerca de los ángeles, esta parte que dice así: los que se predice aquí en Apocalipsis 13 y 14, no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Tienen poder, y muchísimo poder, hermanos. No nos dejemos invadir por ese poder. No nos dejemos engañar por las artimañas del enemigo de Dios. Satanás es un astuto enemigo. Los ángeles malignos no tienen dificultad en asumir la forma tanto de santos como de pecadores que han muerto. Otras manifestaciones impresionantes del poder de Satanás. Y hacer estas representaciones visibles a los ojos humanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historia, o quizás alguno en el pasado participó de alguna escena de esto, de invocar a los espíritus, a los parientes que habían fallecido por la tristeza de ya no tenerlos más, sin pensar que estos eran poderosos milagros engañadores de Satanás? ¿Cuántos quizás hemos escuchado estas historias y nos asombramos, pero que nos llaman la atención, y el enemigo de Dios puede hacer estas manifestaciones? Estas manifestaciones, dice, así como otros sucesos de carácter extraordinario, serán más frecuentes cuando nos acerquemos al tiempo del fin. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo hoy, hermanos? Estamos en el tiempo del fin, y estas manifestaciones se verán. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Miren qué interesante. No pierde detalle Satanás. Muchos tendrán que vérselas con espíritu de demonio, que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos nada saben, y de los que aparecen como tales son espíritus de demonio. Tenemos la verdad en la palabra de Dios, solo tenemos que leerla, hermanos. Tenemos que comenzar a memorizar estas palabras, porque se vendrá el tiempo en que no vamos a tener las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo nos vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a defender de las artimañas del enemigo? Es necesario que nosotros estemos alertas, que estudiemos, que escudriñemos, que oremos, porque si no, seremos usados por el propio enemigo. Quiero compartirles otras escenas milagrosas del poder de Satanás. Y miren lo que dice: no necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas
con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanado a los enfermos. Y esas obras de curación, atención a lo que dice aquí, esas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Las artimañas del enemigo son tremendas, hermanos. Él es tan sutil que va a utilizar cualquier estrategia para hacernos caer y para hacer pensar que esos milagros provienen de Dios. Que podamos estar alertas, hermanos. La situación es muy, muy urgente y complicada. Algunos dicen, estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿Estamos preparados, hermanos? ¿No serán entrampados y apresados muchos seres humanos? Claro que sí, porque Él se va a manifestar con milagros poderosos. Él tiene poder para hacerlo. Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído, escuchen bien, a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. No podemos perder tiempo, hermanos, en las cosas del mundo. No debemos mirar lo que es incorrecto, no debemos escuchar lo que no edifica, no debemos comer lo que nos hace daño y nos embota el cerebro para poder escuchar al Espíritu Santo y para que este cuerpo, que es templo de Dios, que pueda morar en él. Es necesario que empecemos a purificarnos. Es necesario que empecemos a sacar todo eso que nos hace daño y que nos impide tener claras las percepciones de la palabra de Dios. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. Y aquí está la solución. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, si bien hay un problema enorme, también tenemos la salida a ese problema. Solo tenemos que confrontar ese problema con lo que nos da, con las herramientas que nos da el Señor. Él nos indica, Él nos ha, a través de la historia, nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nosotros estamos con la noticia del lunes. No es que vivimos estas historias como las vivieron en el pasado, todas estas personas que vivieron y que ahora están escritas en la palabra de Dios. Ellos, a medida que las iban viviendo, iban experimentando todas esas cosas. Nosotros tenemos estos ejemplos para no caer. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder tener claras todas esas percepciones y que el enemigo de Dios con sus huestes pueda estar alejado de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra iglesia, hermanos. Satanás, si se lo permitimos, es el primero que va y se sienta en el banco de la iglesia, esperando a quien engañar. Y eso lo vamos a ver ahora. Y son citas muy fuertes las que voy a leer ahora. Pero que Dios nos impresione, hermanos, que impresione nuestros corazones para tener una idea clara de lo que está haciendo el enemigo de Dios. Y miren lo que dice aquí. Porque las huestes satánicas están trabajando dentro del pueblo de Dios. Y como decía antes, van a la iglesia también. Y miren, dice, ángeles satánicos en forma de creyentes trabajarán en nuestras filas. Repito, ángeles satánicos en forma de creyentes
trabajarán en nuestras filas para introducir un espíritu de incredulidad. No permitáis que ni siquiera esto os desanime. Antes presentad un corazón fiel para ayudar al Señor contra los poderes y las agencias satánicas. Estos poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, en nuestros cultos, en nuestras iglesias, no para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. Esto es muy fuerte, hermanos. Esto es muy fuerte, el mismo enemigo entre nosotros. Pero ¿saben qué? La culpa es nuestra porque nosotros no oramos por nuestros hermanos. No oramos por hoy, que es un día especial. Ya oramos y le dijimos, Señor, que nuestro día sea en comunión contigo. Que podamos recibir ese espíritu, esa lluvia tardía que necesitamos para enfrentar todas estas situaciones. Para mirar a través de estos milagros poderosos que hace el enemigo. Es importante que oremos cada día, hermanos. Y en el día del Señor más aún, cuando nos vamos a reunir con nuestros hermanos, y que ese espíritu de incredulidad sea echado fuera. No permitamos que esto entre a nuestros templos. No lo permitamos. Es nuestra tarea, hermanos. Y al final de la historia sucederá lo que está escrito. Y miren lo que dice aquí. Y ya estoy con esto terminando. Vi a los santos, a nosotros, a los que creemos en Dios, a los que cumplimos los mandamientos, a los que queremos ir a la tierra celestial, que estamos esperando a Jesús en la nube de los cielos. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles le proveían de comida y agua, mientras los impíos sufrían hambre y sed. Hermanos, esto es una promesa preciosa, está escrita en la palabra de Dios. Nada nos va a faltar. No tenemos que temer por lo venidero. El Señor y sus huestes van a estar ahí con nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer, tomemos las decisiones por más difíciles que sean. Tomemos las decisiones. Va a llegar el momento que vamos a tener que salir de las ciudades. Oremos para que el Señor nos indique cuándo es este momento. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Pero no habrá seguridad para el transgresor, de la ley de Dios. Que no estemos del otro bando, hermanos. Que estemos ahí con Cristo. Que estemos con nuestro Dios. A pesar de las cosas, a pesar de la familia, porque quizás muchos, como le pasó a Lot, el Señor los saca de Sodoma y Gomorra. Ángeles actúan en esa escena también, que si algún día pueden leer este libro, lo van a ver. Ángeles sacan a Lot de la ciudad porque Lot estaba deprimido, estaba dolido porque había de buscar a sus yernos, que Dios les dijo, saca a tu familia de aquí. Y Lot fue por sus yernos, y sus yernos se mofaron y no quisieron ir con Lot. Y Lot, entristecido, no avanzaba, y los ángeles dijeron, es el momento de que caiga fuego. Ellos mismos asieron las manos de Lot, de su esposa y de sus hijas, y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero ¿qué sucedió cuando lo sacaron? Había una persona allí que anhelaba volver a esa ciudad, que iba o atesoraba en su corazón esas vivencias. La propia esposa de Lot. Y así fue su fin. Quedó como estatua de sal. Cayeron los juicios de Dios ante esa persona, hermanos. Que no nos suceda esto, porque van a estar los ángeles para protegernos. Los ángeles nos van a guiar, hermanos. No tenemos que temer. Y dice, los ángeles nos podrán entonces proteger.
Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. En medio de la angustia, cual no hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con todas las huestes del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Por más que nos sintamos débiles, hermanos, roguemos a Dios para estar en sus filas. Los ángeles van a estar ahí para ayudarnos. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Hermanos, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía tenemos promesas maravillosas para nuestro tiempo hoy. Y a pesar de que sabemos que es el último tiempo, que va a venir ese tiempo de angustia, de dolor, de que muchos traicionarán o nos traicionarán, el ángel, los ángeles y Dios van a estar ahí para sostenernos. No temamos, hermanos. Invoquemos su nombre cada día. Busquémoslo de corazón sincero y Él actuará en nuestras vidas y hará milagros maravillosos de los cuales muchas veces nos vamos a asombrar. Y con este tema yo quería hacer un pantallazo general de la obra maravillosa de los ángeles, de las huestes de Dios, ese ejército que está ahí también para cuidarnos, que Dios mismo envía para resguardarnos la vida. Que podamos tener estas cosas en claras, hermano, que podamos orar más, que podamos sentir cada día la presencia de Dios en nuestras vidas. Y para eso vamos a culminar con una oración. Padre Santo que moras en la altura de los cielos, gracias Señor, porque sabemos que tú envías a tus ángeles a protegernos, a cuidarnos, a guiarnos, Señor, a sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Querido Dios, y en este día santo queremos que las huestes del enemigo salgan huyendo de nuestras vidas, de nuestros templos, Señor, y que te manifiestes con poder en cada uno de nosotros, Señor, para poder sentir tu presencia y saber que nos estás cuidando y protegiendo, y por sobre todo, Señor, que nos estás preparando para ir contigo al cielo. Gracias, Señor, gracias por esas manifestaciones de poder. Te rogamos estas cosas, te las imploramos y agradecemos en el maravilloso poder de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él oramos. Amén.